Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 209, julio 28, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Romanos 11, 13-36. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque, de alguna manera, quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues, si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues, si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. La misericordia de Dios es para todos. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos.
Ahora ellos son los rebeldes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él, y por él, y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 22, 1-18. Al director musical, sígase la tonada de La sierva de la aurora, Salmo de David, capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 27. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 21:1 a 23:21. Capítulo 21. Cuando Josafat murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, que está en la ciudad de David. Joram, su hijo, reinó en su lugar.
Joram, rey de Judá. Josafat, rey de Judá, tuvo 7 hijos. Joram, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Joram era el mayor de todos, y por eso le correspondía ser el rey. Al resto de sus hermanos, su padre les dio como regalo mucho oro y plata y objetos de gran valor. Además, los nombró gobernadores de varias ciudades fortificadas en Judá. Sin embargo, cuando Joram tuvo control total del reino, se aseguró de que nadie se lo quitara, y mandó matar a todos sus hermanos y también a algunos de los líderes más importantes del país. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 8 años. Joram desobedeció a Dios, al igual que los otros reyes de Israel, y en especial los de la familia de Ahab, porque se casó con la hija de Ahab. A pesar de eso, Dios no quiso destruir a Joram, pues le había prometido a David que su familia siempre reinaría. Durante el reinado de Joram, el país de Edom se rebeló contra Judá. Los edomitas ya no querían seguir bajo el dominio de Judá, y por eso nombraron su propio rey. Luego fueron y rodearon con su ejército a Joram y a su gente. Joram, por su parte, se levantó de noche, llamó a los jefes del ejército, preparó los carros de combate y atacó a los de Edom. Pero Joram y su gente perdieron la batalla, y hasta el momento en que esto se escribió, Judá no pudo volver a dominar a los edomitas. Y como Joram había dejado de obedecer y honrar a Dios, en esos días también la gente de Libná se rebeló contra Judá. Por si fuera poco, Joram construyó altares en las colinas de Judá, para que la gente de Jerusalén adorara a dioses falsos. Joram hizo que todo el pueblo de Judá se alejara de Dios. El profeta Elías reprende a Joram. El profeta Elías le envió a Joram una carta que decía: «Nuestro Dios, a quien tu antepasado David adoró, te envía el siguiente mensaje. Me he dado cuenta de que, en lugar de seguir el buen ejemplo de tu padre Josafat o el de Asa, rey de Judá, has seguido el mal ejemplo de los reyes de Israel. Te has comportado como Ahab. Por tu culpa, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén aman a otros dioses. Y para colmo, ordenaste que mataran a tus hermanos que eran mejores que tú. Por eso, Dios castigará duramente a tu pueblo, a tus hijos y a tus mujeres. Además, perderás todas las riquezas que has acumulado. Y a ti te vendrá una enfermedad tan grave que sufrirás terribles dolores de estómago por el resto de tu vida, hasta que se te salgan los intestinos». Y así sucedió. Dios hizo que los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes, odiaran a Joram, por lo cual se levantaron en guerra e invadieron Judá. Se apoderaron de todas las riquezas que el rey Joram tenía en su palacio, y también se llevaron como prisioneros a sus hijos y a sus mujeres. Solamente le dejaron a Joacás, su hijo menor. Después de esto, Dios castigó a Joram con una enfermedad en el estómago que no tenía curación. Su sufrimiento duró 2 largos años, y era tan grave su estado que finalmente se le salieron los intestinos. Murió en medio de terribles dolores. En su funeral, el pueblo no le hizo grandes honores, pues no encendieron en su memoria una gran hoguera, como lo habían hecho con reyes anteriores. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 8 años. Y aunque lo enterraron en la ciudad de David, nadie se lamentó por su muerte ni lo pusieron junto a las tumbas de los reyes. Reinado de Ocosías, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey, en lugar de Joram, a su hijo menor, Ocosías, pues las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento, habían matado a todos los hijos mayores de Joram, rey de Judá. Así pues, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 1 año.
Su madre se llamaba Atalía y era descendiente de Omri. Y Ocosías también siguió los pasos de Ahab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Ahab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Ellos, en efecto, fueron sus consejeros después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Por seguir sus consejos, Ocosías se alió con Joram, hijo de Ahab y rey de Israel, para pelear en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Joram y éste regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Joram estaba enfermo, Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Jehú mata a Ocosías. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram a encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi. Pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Ahab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los parientes de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Mandó buscar también a Ocosías, que se había escondido en Samaria, y lo apresaron, se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero lo enterraron, teniendo en cuenta que era hijo de Josafat, quien había buscado sinceramente al Señor. De esta manera no quedó nadie de la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y exterminó a toda la familia real de Judá. Pero Joseba, hija del rey Joram, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía, junto con su nodriza, en un dormitorio. Así que no lo mataron. Esto lo hizo Joseba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiadá. Y Joás estuvo escondido con ellas en el templo del Señor. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. Capítulo 23. Al séptimo año, Joiadá mandó llamar a los capitanes siguientes: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adadías; y Elisafat, hijo de Sicri, e hizo que se le unieran como aliados. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel, y fueron todos a Jerusalén. Allí, todos los que se habían reunido hicieron un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiadá les dijo: «Aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él es quien debe ser rey, como lo prometió el Señor acerca de los descendientes de David. Esto es lo que van a hacer ustedes. Una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, cuidarán las puertas del templo. Otra tercera parte estará en el palacio real y la otra tercera parte en la puerta de los cimientos. Mientras tanto, todo el pueblo estará en los atrios del templo, pero que nadie entre en el templo fuera de los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Solamente ellos pueden entrar, porque están consagrados, pero el resto del pueblo montará guardia en honor del Señor. Los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en el templo morirá. Acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y la gente de Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiadá les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en sábado como los que salían, porque el sacerdote Joiadá no dejó que se fueran los que terminaban su turno. Entonces Joiadá entregó lanzas y escudos a los oficiales. Estas armas habían pertenecido al rey David y estaban guardadas en el templo. Estos oficiales, completamente armados, formaron una línea de un lado al otro del templo y alrededor del altar, en el atrio exterior. Entonces sacaron al príncipe y lo coronaron, y le entregaron una copia de la ley de Dios, y lo proclamaron rey. Y mientras Joiadá y sus hijos lo ungían, gritaron en forma estruendosa: «¡Viva el rey!». Cuando la reina Atalía oyó el alboroto y las aclamaciones, corrió al templo a ver qué ocurría.
Allí estaba el rey junto a la columna de la entrada, y los oficiales del ejército, los trompetistas y el pueblo en pleno lo rodeaban. Regocijados, hacían sonar las trompetas, mientras el coro, acompañado por la orquesta, dirigía al pueblo en un gran salmo de alabanza. Atalía rasgó sus vestidos y gritó: «¡Traición! ¡Traición! ¡Sáquenla y mátenla!», ordenó el sacerdote Joiada a los oficiales. «Pero no la vayan a matar dentro del templo. Maten también a cualquiera que trate de ayudarla». Así que la agarraron, la llevaron al palacio real por la puerta de la caballería y ahí la mataron. Luego Joiada hizo que todo el pueblo y el rey se comprometieran solemnemente a vivir realmente como el pueblo del Señor. Entonces toda la gente se dirigió al santuario de Baal y lo derribó. Derribó sus altares e ídolos, y dio muerte delante del altar a Matán, el sacerdote de Baal. Después, Joiada puso a los sacerdotes y a los levitas al frente de la guardia del templo del Señor, y los encargó de presentar los holocaustos al Señor, conforme está escrito en la ley de Moisés, con alegría y cánticos. Organizó las tareas de los levitas de la misma forma que lo había hecho el rey David. También puso guardianes en la entrada del templo para que no dejaran entrar a quienes estuvieran ritualmente impuros. Luego los oficiales del ejército, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo escoltaron al rey. Salieron del templo, entraron por la puerta superior del palacio real y sentaron al rey en el trono. El pueblo entero se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila, por cuanto la reina Atalía había muerto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.